5. Liberación y progreso. La mejor manera de comprender un sistema de filosofía es verlo condensado en sus términos principales. Una exposición elemental debe, por consiguiente, presentar e interpretar las palabras que han utilizado para concebir las ideas más importantes. El pensamiento de la India se adapta de modo excelente a este enfoque, porque todos sus términos pertenecen al sánscrito y han servido por mucho tiempo en la lengua diaria de la poesía y la novela, así como en las literaturas técnicas, por ejemplo, el de la medicina. No son términos limitados a la extraña atmósfera de las escuelas y doctrinas especializadas. Los sustantivos, verbigracia, que construyen el grueso de la terminología filosófica, se hallan a la par de los verbos derivados de las mismas raíces y denotan actividades y procesos que expresan el mismo contenido. Siempre es posible llegar al mismo sentido fundamental estudiando los usos comunes de la palabra en la vida diaria y de ese modo determinar no solo los matices y valores implícitos, sino también las connotaciones y metáforas que el término sugiere. Todo ello representa un notable contraste con la situación del occidente contemporáneo, en el que, con mucho, la mayor parte de los términos filosóficos proceden del griego o del latín, no pertenecen a la vida real, y sufren por ello de inevitable falta de claridad y vigor. La palabra idea, por ejemplo, significa cosas muy diferentes según que queramos entender a Platón, Locke, la moderna historia de las ideas, la psicología o una conversación cualquiera. Hay que considerar por separado cada caso, cada autor, periodo y escuela. En cambio, el vocabulario indio se relaciona tan estrechamente con las prácticas generales de la civilización que siempre es posible interpretarlo a través del significado general. Pasando revista al conjunto de acepciones propias de un término sánscrito, podemos ver cómo funciona el pensamiento indio, por así decirlo, desde adentro. Esta técnica corrige los inevitables errores de interpretación que surgen aún en las traducciones mejor intencionadas, como resultado de la vasta gama de asociaciones diferentes evocadas por términos europeos. En realidad no tenemos equivalentes verbales precisos para traducir del sánscrito, sino solo engañosas aproximaciones en las que resuenan asociaciones occidentales necesariamente muy distintas de las resonancias del mundo indio. Este hecho ha inducido al occidente a cometer toda clase de falsas deducciones acerca de la naturaleza, fines y medios del pensamiento oriental. Aún el intérprete más fiel se encuentra propalando datos erróneos por la simple razón de que sus palabras se introducen en un contexto europeo, tan pronto como salen de su boca. Solo si consultamos continuamente el diccionario sánscrito podemos llegar a percibir algo del amplio cañamazo en el que se insertan las frases y que ha servido durante siglos de vehículo al pensamiento vivo de la India. Por ejemplo, la importancia dada a las filosofías ascéticas, al ideal y fin supremo del moksha, y el consiguiente caudal de literatura sobre el tema llevan al estudiante occidental a la concepción extremadamente unilateral de la civilización india. La verdadera fuerza del ideal no puede comprenderse fuera de su contexto, y ese contexto es el mismo mundo indio, no el de la moderna civilización industrial. Moksha es una fuerza que se ha grabado en todos los rasgos, caracteres y disciplinas de la vida india y que ha formado toda escala de valores. Debe entenderse no como una refutación, sino como una connotación final del éxito del hombre triunfante. En síntesis, la mayor parte de la filosofía india, propiamente dicha, se interesa por guiar al individuo durante la segunda parte de su vida, no durante la primera. No antes, sino después de que uno ha cumplido con fines mundanos normales de la vida individual, después de haber cumplido los deberes como miembro moral y sostén de familia y de la comunidad, el hombre se vuelve hacia el final de la aventura humana.
De acuerdo con el Dharma hindú, la vida del hombre se divide en 4 etapas, ashrama, claramente distintas. La primera es la del estudiante, el que ha de ser enseñado, sisya, el que acompaña, atiende y sirve a su guru, antevasin. La segunda es la del dueño de su casa, grashta, que es el gran periodo de la madurez y el ejercicio de su debido papel en el mundo. La tercera es la del retiro al bosque para meditar, vanaprashta. Y la cuarta es la del sabio vagabundo y mendicante, bhikshu. El moksha es para los dos últimos, no para el primero ni para el segundo. Grama, el poblado, y vana, el bosque, se oponen recíprocamente. Para Grama, a los hombres les es dado el grupo 3, Trivarga, y los manuales de los fines y metas normales de la vida mundana, más para el vana, bosque, la ermita, la acción de liberarse de esta carga terrenal de objetos, deseos, deberes y otras cosas. El hombre necesita las otras disciplinas, el otro camino, los otros ideales, técnicas y experiencias muy diferentes de la liberación. Los negocios, la familia, la vida secular, como las bellezas y las esperanzas de la juventud y los éxitos de la madurez, ahora han quedado atrás, solo queda la eternidad. Y así la mente se dirige a ella y no a las tareas y zozobras de esta vida, ya pasadas, que vinieron y fueron como un sueño. El moksha apunta más allá de las estrellas, no a las calles del poblado. En la metafísica, llevada a la práctica, su finalidad no es echar los cimientos de las ciencias, desarrollar una teoría del conocimiento de validez general o controlar y mejorar los métodos para encarnar científicamente el espectáculo de la naturaleza o los documentos de la historia humana, sino para romper el velo tangible. Moksha es una técnica para trascender los sentidos, a fin de descubrir, conocer y permanecer identificado con la realidad intemporal en que se basa el sueño de la vida en el mundo. El sabio conoce e interpreta la naturaleza y el hombre en tanto son visibles, pero solo para pasar a través de ellos hacia el bien metafísico supremo. Por otra parte, en Occidente carecemos de metafísica, práctica o de otra clase, desde mediados del siglo XVIII. En contraste diametral con la concepción dominante en Oriente acerca de la insustancialidad del mundo que cambia y que perece, nuestras mentes materialistas han desarrollado y favorecido una concepción optimista de la evolución y junto a ella una ferviente fe en la perfectibilidad de las cosas humanas mediante la planificación, la tecnología, la difusión de la educación y la apertura de oportunidades para todos, mientras el hindú se siente totalmente a merced de las fuerzas destructivas de la muerte, enfermedades, plagas, guerras, tiranía e injusticias humanas, e inevitable víctima del implacable fluir del tiempo que devora individuos, destruye lo mejor de los reinos y de las ciudades y hasta reduce las ruinas a polvo. Nosotros sentimos el poder del genio humano para inventar y organizar, la soberana fuerza del hombre para lograr disciplina colectiva y el impulso y la capacidad para controlar las fuerzas motoras de la naturaleza. Somos nosotros quienes efectuamos los cambios. La naturaleza permanece siempre igual. Y esta naturaleza, conquistada por el análisis científico, puede ser uncida al carro triunfal de los más adelantados de los adelantos humanos. Los pensadores europeos del siglo XVIII creían en la progresiva ilustración colectiva. La sabiduría iba a disipar las tinieblas, haciendo que la sociedad se tornara perfecta, noble y pura. En el siglo XIX creyó en el progreso material y social de la colectividad, la conquista de las fuerzas naturales, la abolición de la violencia, la esclavitud y la injusticia, y la victoria no solo sobre el dolor, sino
sobre la muerte prematura. Y ahora, en el siglo XX, está convencido de que solo mediante una vasta, intensa planificación y organización será posible salvar a nuestra civilización. La fragilidad de la vida humana realmente no nos obsesiona como ocurría con nuestros antepasados en los siglos XV y XVI. Nos sentimos más resguardados contra las vicisitudes, mejor asegurados, contra los reverses de la fortuna, la vejez y la decrepitud. Ya no nos llenan de desesperación y resignación. Creemos que somos nosotros mismos quienes constituimos nuestra providencia, pues nos apresuramos en la histórica batalla humana a dominar la tierra y sus elementos, a controlar sus reinos minerales, vegetales, animales y aún subatómicos. Ahora estamos revelando gradualmente las fuerzas secretas de la existencia, la compleja química y alquimia orgánica del proceso vital, tanto en nuestra propia psique o en nuestro propio cuerpo como en el mundo que nos rodea. Ya no nos sentimos atrapados en las mallas de una inconquistable trama cósmica, así como corresponde a todo ello, tenemos nuestra lógica de las ciencias, métodos experimentales y psicología, pero carecemos de metafísica. Ya no nos interesa realmente las especulaciones de alto vuelo. No basamos nuestras vidas en fascinantes o consoladoras interpretaciones totales de la vida y el universo, sino líneas como las de la teología tradicional o de la especulación meditabunda. Preferimos las cuestiones de detalle que nos ofrecen nuestras múltiples ciencias sistemáticas. En lugar de una actitud de aceptación, resignación y contemplación, cultivamos una vida de incesante movimiento, provocando cambios a cada instante, mejorando unas, planeando otras, sometiendo a programas los espontáneos crecimientos naturales. Nuestros pensamientos han sustituido el arcaico fin de comprender la vida y el cosmos en conjunto mediante la especulación general. Con un ideal de múltiples actividades cada vez más perfeccionadas, de entendimientos muy especializados y con el dominio de detalles concretos, la religión y la filosofía se han transformado en ciencia, tecnología y economía política. Siendo así, por el ser el moksha el principal objeto de la filosofía india, podemos muy bien preguntarnos si nos encontramos en condiciones de comprender esa remota doctrina, aferrados como estamos a nuestra persecución de Artha, Kama y Dharma y sintiéndonos plenamente satisfechos de ser así. De este modo damos con otra de las diferencias fundamentales entre las filosofías del Occidente moderno y el Oriente tradicional, considerando desde los puntos de vista de las disciplinas hindúes y budistas nuestros enfoques puramente intelectual de todas las cuestiones teóricas que no se refieren directamente al Trivarga, pareciera diletantismo superficial. A lo largo de la evolución, en los tiempos contemplativos modernos, el pensamiento occidental se ha vuelto completamente exotérico. Se lo supone abierto a la investigación de todo lo intelectual que satisfaga los requisitos generales de A, una educación básica, y B, alguna instrucción intelectual especializada que le permita seguir el razonamiento. Pero no era este el camino que había de seguir los antiguos tiempos de Platón. Nadie sin preparación matemática puede cruzar ni umbral. Se dice que Platón hizo grabar esta advertencia encima de la puerta de la casa del homenaje a Pitágoras y a sus contemporáneos sicilianos que estaban revolucionando las matemáticas como Arquías de Tarento. En cambio, en los tiempos modernos se supone que la educación secundaria y los 4 años de universidad abren las puertas al Sancto Sanctorum de la verdad última. La India en este punto está con Platón y esta es otra de las razones por las cuales los profesores de las universidades europeas y americanas tenían justificativos para negar la entrada del pensamiento indio al templo de lo que ellos habían constituido como la filosofía.